Cordial saludo para todos ustedes que están al frente de sus teléfonos móviles, de sus computadores. Estamos con dos mujeres extraordinarias, espectaculares, a Lili Castillo, @Lili Castillo Oficial. Somos amigos desde hace aproximadamente 3 años. Tenemos una amistad extraordinaria con toda su familia. Tenemos un objetivo en común, es emprender en familia. Ella con sus hijos, su esposo, yo con mis hijos. Y también tenemos una psicóloga realmente extraordinaria, donde todos ustedes van a quedar obnubilados con el conocimiento que ella nos va a presentar. Los dejo con @Lili Castillo. Dale, Lili. Maravillosa tarde para todos. Bueno, un encuentro más nuevamente con nuestro amigo Federico y esta vez con una gran invitada, de verdad una invitada extraordinaria. Gracias, Fede, por seguir propiciando este tipo de encuentros donde nos reunimos emprendedores que estamos aprendiendo de personas como Vivi y como otros entrevistados que ya hemos tenido, precisamente de los logros que ya han tenido y de todos los avances, además de las estrategias que nos pueden compartir. Entonces, nada, les cuento, les recuerdo que soy una persona que me dedico, mi principal propósito, yo creo en la vida, que es servir. Me dedico a enseñar a construir mentalidad positiva y creativa y, lo más importante, efectiva a la hora de utilizar redes sociales, y a enseñar también pues ya el desempeño luego de trabajar todo este tipo de todo este tema de la mentalidad, a implementar realmente redes sociales con propósito. Mi amiga Vivi la conozco hace aproximadamente un año. Realmente es de esas personas que uno conoce, yo sé que a ustedes les ha pasado. Conocemos personas que yo le llamo luz, es como esa energía chévere que uno siente en las personas, esa energía que te contagia, como a querer hablarle, como a querer compartir emprendimientos y cosas con esa persona, porque realmente se siente esa motivación y, como le reitero nuevamente, esa energía. Entonces, Vivi es psicóloga, ella es terapeuta holística. Me encanta, en estos momentos de transición necesitamos personas precisamente buscadores de la, digamos que más que de la verdad, buscadores de en nuestro interior, de cómo podemos ayudar a los demás, de cómo podemos ser parte de la solución y no del problema. Entonces son momentos en que, Vivi, siento que aportas muchísimo, que nos ayudas a muchas personas a salir como de esas creencias que ya tenemos y abrirnos a una posibilidad a un abanico de posibilidades que hay allá afuera. Entonces, nada, mi Vivi, te presento con muchísimo orgullo, honro que estés acá el día de hoy y te agradezco, al igual que a Fede, que sigamos propiciando este tipo de encuentros. Hola Lili y Federico, ¿cómo están? Para mí es un honor, una alegría poder conectar con ustedes dos, también inspiradores de saber que se puede cuando nos conectamos desde el corazón y cuando identificamos ese propósito. Y cuando digo propósito es porque cuando te llega como la claridad de lo que quieres hacer, pues las cosas empiezan a fluir. Entonces, digamos que encontrarse uno en el camino con este tipo de vibras, con ustedes, por ejemplo, que son también esa fuente de inspiración, es una confirmación del universo que estamos por el buen camino. Cuando uno simplemente se deja llevar y sabe que tienes algo para ofrecerle al mundo, de lo que tú dices, en busca de muchas cosas positivas, de poder dar un marco de diferencia de pronto a la queja, a enfrentarnos simplemente a cosas negativas y que solamente nos quedemos ahí, sino poder dar la oportunidad de decirle al otro, pues dónde enfocas la energía y venga, transformemos, porque si nos enfocamos solamente en cosas negativas o en cosas complejas, pues se va a hacer bien aburrido, ¿cierto? Entonces, pues nada, aquí estoy, como tú lo dijiste, soy psicóloga de profesión, buscadora y ávida de información desde siempre, eterna aprendiz, me declaro eterna aprendiz porque nunca somos producto acabado. Y digamos que en mi experiencia y en mi trasegar, en mi búsqueda también de resignificar un montón de cosas, porque solamente tú puedes acompañar al otro cuando te vas a tu interior y acompañas también tus propios procesos. Una vez tú tengas de qué hablar y cómo hablarlo a través del ser ejemplo para el otro, pues es donde tú vas a poder aportarle, ¿cierto? Porque hablar es muy fácil, pero llevarlo a la práctica es ahí donde realmente se mide qué tanto hemos permitido también interiorizar, buscar, estudiar y obviamente pues resignificar en uno mismo para que acompañemos a otros, que en este caso pues es como la misión de mi propuesta y de mi emprendimiento, acompañar a otros también a encontrar esa potencialidad tan grande que a veces no la vemos porque simplemente hay situaciones que nos avasallan y nos dejan como en el mínimo potencial, ¿cierto? Porque o estamos vulnerables
o simplemente no tenemos ninguna otra estrategia de afrontamiento. Entonces, a ustedes también muchísimas gracias por esta invitación, que sigamos en estos espacios con muchas más personas, que sigamos de alguna manera siendo un imán para que las personas que tengan que contar a través de su emprendimiento y puedan ser fuente de inspiración para otras personas que hoy lo están dudando en su oficina, en la sala de su casa, en su habitación, pues también puedan dar ese salto y tomen una decisión de hacer lo que su corazón y su alma les dicta. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes dos. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito, mi querida Vivi, de qué es un encuentro con tu psique. Claro que sí, Fede. Bueno, un encuentro con tu psique es una página que me soñé hace más o menos 2 años. En uno de esos días complejos laborales, yo antes pues trabajaba en el sistema, como le podemos decir, en una empresa de la ciudad donde vivo. Y digamos que en esos días un poco grises, donde uno cede el poder, iba en un transporte público de la ciudad y me empezó a resonar el nombre de un encuentro con tu psique y pues yo como decía, ¿ese nombre qué? O sea, ¿por qué está tan metido? Digamos que de alguna manera pues quise escuchar como lo que resonaba en ese momento y dije, ve, ese nombre lo podría poner al servicio de algo desde mi profesión y lo que hice fue crear una página en Facebook, crear una página en Instagram y digamos que me empecé a soñar un montón de cosas, pero el sistema volvió y me absorbió y digamos que nació y murió casi como por los mismos días. Jamás lo volví a tomar, no montaba contenido, dejé de soñarlo y demás. Y durante el año pasado, en el 2020, digamos que sin desconocer que ha sido un año maestro para todos como humanidad, porque vino a enseñar muchas cosas como colectivo, digamos que no hay un individuo en el planeta que no se haya sentido de alguna manera tocado por el año que fue el 2020, pero yo le tengo que agradecer mucho y cuando yo lo llamo año maestro fue porque me enseñó que cuando tú menos te lo esperas, simplemente es creer, es volver a retomar aspectos que muy seguramente ya venían desde atrás, pero ni los tenías consciente, ni tú le habías querido dar ni voz ni voto para poder emprender desde allí. Entonces siempre había tenido la inquietud de emprender, de hacer algo donde yo pudiese expresar a mi manera, a la manera de Viviana Martínez, mostrando cómo soy, una posibilidad, que no es una verdad absoluta, pero es una posibilidad para quien resuene, para quien conecte con ella. Entonces, digamos que en el 2020, plena pandemia, pues no se podía salir, no se podía hacer nada, había una restricción global. Empiezan a llegar muchísimas personas que de alguna manera vuelven e inspiran eso que estaba un poquito reservado, tímido, por hablar, por expresarse. Entonces, en el 2020, más o menos sobre abril, vuelvo y le doy figura a esta página, un encuentro con tu psique, y me empecé a preguntar, ahí sí, tienes el tiempo, ¿cierto? Estamos en una pandemia, tienes la posibilidad y tienes el mundo a tus pies a través de la tecnología. ¿Qué más te falta? Acción, determinación, creer en ti. Y empecé a trabajar ahí, empecé a trabajar, empecé a darle forma y bueno, ahí vamos, ya casi en este abril cumpliríamos un año de estar constantes, disciplinados, dando paso a paso, siempre buscando la manera de cómo ofrendar cosas de calidad, porque de esa manera pues tú puedes empezar a generar comunidad. Tú dijiste algo, Lili, ahorita y me pareció hermoso y es algo que mi corazón, mi alma siempre lo ha sentido y es que el don de servicio me ha acompañado siempre, siempre. Entonces, ¿yo cómo puedo servir a través de mi profesión, a través de mi vivencia? Pues generando un lugar donde las personas que resuenen con ellos puedan ir y de alguna manera conectar, co-crear, porque finalmente no es lo que dice Vivi, es lo que Vivi lanza, pero también es para que los otros vengan y complementen y nos co-creemos como una red infinita
de posibilidades a través de lo que yo tengo para ofrecer, ¿cierto? No les voy a decir en un encuentro con tu sí que van a encontrar la solución absoluta a algo, pero sí con seguridad van a encontrar un camino de resignificación, un camino de volver al amor propio, un camino de volver a creer en uno mismo y que a partir de ese retornar a uno mismo, pues está la posibilidad de lo que tú quieras en la vida y hacia donde tú quieras dirigir la energía maravillosa que cada uno de nosotros es, como empoderándonos de esa magia que somos cada uno. Entonces, así de alguna manera nace un encuentro con tu sí que significa como ese lugar de la mente donde habita todo, habita mente, cuerpo, espíritu, porque somos seres integrales, no podemos dividirnos ni fragmentarnos, así como tenemos unas emociones, tenemos pensamientos y tenemos un cuerpo físico, que es un vehículo donde se condensa, digamos, de alguna manera, cómo operamos en esta dimensión 3D que somos. Dimensión 3D porque tenemos un cuerpo que es nuestro vehículo sagrado, pero digamos que somos en trascendencia seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y cuando yo empiezo a descubrir todo este camino y todo este despertar, yo digo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que mi alma me decía hace mucho rato y quiero creerle a ella, porque si me dejo llevar por mi mente, me saboteo, pero si yo la sigo a ella por medio de mi intuición, yo sé que puedo hacer lo que en algún momento me soñé y también a nivel mental me dije, no, ¿qué te vas a poner con eso? Entonces, digamos que también es retomar ese poder personal de creer en que tu voz puede ser escuchada, no para que alimentes el ego, sino para que a nivel espiritual puedas seguir creciendo con otras personas que lleguen a co-crear ese espacio que tú has ofrendado o estás creciendo o estás haciendo con el amor que tiene para ofrendar tu alma. Entonces Mi ahí Vivi, está un me encuentro con tu encanta. psique. Ay, a mí me apasionan tanto esos temas, de verdad que yo me voy cuando te escucho hablar. Son temas, bueno, cuando somos curiosos, cuando de pronto cuestionamos en el buen sentido de la palabra, cuestionarnos las realidades con las que creemos son ciertas y crecemos. Es cuestión de, no es cuestión de rebeldía, es cuestión de encontrarnos nosotros mismos. Entonces esos temas a mí me encantan. Quiero recordarles a las personas que están conectadas en vivo en YouTube que pueden dejar las preguntas, igual si lo ven en diferido, pues ahí voy a estar contestándoles desde mi canal y también obviamente Vivi y Fede van a estar compartiendo este enlace desde un encuentro con tu psique. Bueno, tú te llamas Vivi Martínez también en YouTube y Sí, Federico como Federico Rico Poveda Temperamental, ¿verdad, Fede? Así es. Exacto, entonces para que las preguntas que tengan, las dudas que tengan, si le quieren preguntar algo a Vivi, bueno, yo quiero complementar lo que decía Vivi, y es que definitivamente el dar el paso, el empezar, mira que Vivi viene de un proceso donde también estuvo trabajando en el sistema pues, tradicional, como muchas personas lo hemos hecho, yo también lo hice durante 15 años y Fede pues también lo realizó, bueno, no, 20 años lo hice yo. Y Fede lo hizo también durante mucho tiempo. El tema no es cuánto tiempo llevamos o qué edad tenemos, sino que precisamente ahora que hay mucha gente con confusión, que podamos reflejar en estas personas que no son los momentos los que hacen a las personas, sino las personas los que creamos los momentos, ¿no? Entonces, el tema de buscar es en cualquier situación que estemos. Estamos en una situación de crecimiento, de negocios digitales, de nuevas implementaciones de cosas que nos ayudan mucho más que cuando empezó la era industrial, porque de hecho la era industrial todavía había mucho esfuerzo físico. Y yo pienso que en esta época no necesitamos esforzarnos para lograr algo desde lo físico, sino más desde lo mental, desde el interior y desde el servir. Algo que decía Vivi y creo que tenemos en común los tres acá, es que queremos servir, queremos aportar a la humanidad, queremos por medio de la curiosidad que a nosotros nos genera inspirar a otros a que también logren sus sueños y sus propósitos, sus emprendimientos desde el corazón, no desde lo que digan las redes sociales, no desde lo que digan los entornos en los que andamos, nosotros en los que estamos, sino que sencillamente sea desde el corazón, que te nazca y que realmente, en mi caso que enseño el uso de las redes sociales, si tú vas a tu red social, que te apasione hacer ese post, esa publicación, porque realmente estás transmitiendo. Esa energía es la que hace que disfrutemos y que no nos sintamos trabajando, sino realmente sirviendo. Entonces, Vivi, muchas gracias, chévere, o sea, de verdad, me encanta, me encanta, me encanta esa energía tan bonita y ese propósito. gracias, mi Lili, gracias. Bueno, Vivi, tú manejas un tema muy desconocido para muchos
y que a otros nos apasiona, que es el tema de conectarse con uno mismo, el niño interior, que es donde esa conexión de la persona actual con el niño interior se empieza a perder desde que empezamos a dejarnos influenciar por el que dirán los demás. Ese niño interior, ¿por qué es tan importante para todos nosotros y por qué no se debe dejar perder esa relación tan estrecha que existe? Claro que sí, mi Fede. Mira, si te hablara desde la psicología tradicional, pues te diría que el niño interior es todo, ¿cierto? Porque este adulto que hoy somos, pues es un resultado precisamente del niño que fuimos. Pudimos haber tenido momentos complejos, momentos donde nos sentimos no escuchados, violentados, ignorados, quizás que estábamos en el lugar del no deseo de nuestro entorno por alguna situación, una palabra, un gesto, un acto que haya hecho nuestras figuras de amor me refiero a papá, mamá, abuelo, tío, cuando llegamos a la socialización secundaria, que es cuando ya tenemos que ir al cole, pues entonces puede ser un docente, puede ser un mismo niño, porque cuando estamos en el nicho familiar, nosotros somos los más hermosos y estamos en un lugar de deseo, ¿cierto? Entonces, si vinimos en el deseo de mamá y papá, uno nace y el papá y la mamá y el abuelo y el tío dicen lo más hermoso, la niña más divina del mundo, todo gira alrededor a ti. Cuando tú te triangulas y te llevan a un colegio o a un preescolar o como se diga en algún lugar del mundo, ¿cierto? Los pregarden, y te empieza otro niño a decir, ay, tú tan negra, ay, tú tan fea, ay, tú tan narizona, ay, tú tan bocona, ay, tú por qué tan flaca, ay, tú por qué tan gorda. Pero ¿cómo si yo soy perfecta y mi familia toda la vida me dijo que yo era feliz, hermosa, preciosa, divina? Ese choque de que el otro ya te muestra otro yo, de ti que no conoces, es muy complicado. Fuera la capacidad de adaptación que tengamos, al menos en mi época, a mí me fue fatal en la adaptación de mi casa al jardín. Para mí fue terrible, sentí una sensación de abandono por parte de mis padres horrible y me detonó en mí una actitud que yo no conocía de mí y era una actitud agresiva. Yo llegaba a dañar los juguetes como una manera de manifestación de no querer estar allí. Y mi papá era aterrado y la profesora le ponía quejas y mi papá me decía, pero si en casa ella es otra, pero allá estaba confrontándome con otra faceta mía porque estaba trabajando a través de la herida del abandono, porque así lo signifiqué, porque mi papá que me dice que me quiere tanto bien y me trae donde yo no quiero estar. Entonces digamos que esa es mi historia, pero hoy los niños se van felices con sus loncheras y eso mejor dicho no ven la hora que vuelva y amanezca para que se vayan. Digamos que somos unas generaciones diferentes. No quiero decir que en mi época alguien no se haya adaptado bien, pero digamos que los tiempos van cambiando. Entonces, Fede, cuando empezamos a sistematizarnos un poco, a dejarnos inculcar por el sistema, entonces usted ya se tiene que levantar a las 7 de la mañana, usted ya se tiene que comportar de tal manera, usted no puede hablar eso, usted ya tiene que pedir permiso, usted no le puede alzar la voz a la profe, usted no le puede pegar al compañero, el no se puede, eso no, o sea, los rótulos. Entonces, digamos que algo es funcional, obviamente el respeto hacia el otro, el respeto hacia la palabra del otro, el respeto a lo que piensa el otro, eso digamos que nos enmarca en un aspecto funcional y que tiene que existir en cualquier cultura. Pero también a través de eso hay un elemento castrante donde cuando tú quieres saltar y ponerte a bailar, pero estás en clase, no lo puedes hacer. Entonces, digamos que se obturan aspectos de la personalidad espontánea y única que somos para poder encasillar en ciertos contextos. Y cuando eso empieza a pasar, ese niño interior empieza un poquito a adormecerse, ¿cierto? Hay cosas que obturamos en el inconsciente, que fueron dolorosas y que jamás nos volvemos a acordar. No sé, puede ser un ejemplo, que en algún momento papá te haya pegado un golpe, no sé, ¿cierto? Que en el tiempo de nosotros era más dado a eso, a que los papás de pronto sí castigaban más con una pela, como decimos comúnmente. Ahorita pues está más el asunto del diálogo, ahorita pues se puede demandar y demás, pero hace muchos años hacia atrás pues no era tanto así. O simplemente tú un día que hiciste algo, tu papá, tu mamá no te lo dio y eso tú lo significaste como
como un rechazo y quedó una herida de rechazo, una herida de no aceptación y tú lo llevaste al inconsciente. El inconsciente es una parte de nosotros, de la psique precisamente, que es donde llevamos aquello que hace daño y que no queremos afrontar o que no queremos como mirarlo a los ojos, entonces preferimos olvidarlo. Y ya, y empezamos a ser niños, adolescentes, adultos y a trabajar con cada etapa, que es, cada una de ellas es bien compleja. Una es el duelo de la otra, cuando uno es niño quiere ser adolescente o grande, cuando es adolescente quiere volver a ser niño, porque no cabe en ningún lugar, eres muy grande para una piñata, pero eres muy pequeño para unos 15, entonces es como el lugar de la nada, uno no tiene piso, ¿cierto? Se vuelve uno feo, barroso, bueno, yo no sé, es un montón de cosas que uno pasa, y luego empieza la adultez joven, y luego ya a trabajar mi hijito, y se casó, y tuvo hijos, ¿y cuándo? Y cuando tuve 30, y cuando tuve 35, cuando tengo 40, y bueno. Entonces digamos que en el acelere de la vida ese niño interior se queda por allá, un poco silenciado. Cuando yo digo volver al niño interior, Fede, es un camino para esa resignificación que desde mi página propongo, porque cuando nos sentimos que repetimos situaciones que simplemente las representamos como dañinas, como que no están enmarcadas en un bienestar integral, personas que nos abandonan, parejas nos son infieles, hijos que nos abandonan. Entonces, cuando te hablo de las heridas, eso es un asunto, creería que otro tema, porque son 5 heridas en general como a las que uno se podría detallar de acuerdo a la vivencia de cada persona. Está la herida del abandono, la herida del no deseo, está la herida del, como el apego, bueno, hay muchas, son 5 en general. Entonces, cuando yo propongo el retorno al amor propio a través de la resignificación de tu niño interior, es porque allí están todas las respuestas a lo que hoy nos pasa de adultos. ¿Por qué soy tan impaciente? ¿Por qué soy tan agresivo? ¿Por qué no soy capaz de escuchar? Porque siempre reacciono impulsivamente? Esas preguntas que nos hacemos de adultos cuando llegan y cuando nos preguntamos, porque también puede haber personas que nunca se preguntan y viven la vida así, tal cual, y también está bien, porque el despertar de la conciencia no puede ser a través de quien la quiere, ¿cierto?, orientar, sino que tiene que ser un asunto netamente individual. Entonces, digamos que cuando alguien se pregunta y dice, yo quiero saber, yo quiero identificar por qué en mi vida se me presentan constantemente estas situaciones dolorosas, para mí, para Viviana Martínez y para la propuesta de un encuentro con tu psique y de mi marca personal que es Vivi Martínez en YouTube y en Instagram también, esa es mi propuesta, es retornar al amor propio a través de tu resignificación de ese niño interior, de ir allí a lo que tú verdaderamente eres para volver a reconectar con tu esencia y empezarle a dar voz, voto, empoderamiento, a reconectar con tu magia, con tu alegría, porque el niño es eso. El niño es libre de miedos, libre de carencias limitantes, libre de supuestos, libre de cualquier aspecto que le diga no se puede. Para el niño todo es posible porque él está siempre en esa capacidad de disfrute, en esa capacidad de asombro, en esa capacidad donde podemos construir lo que queramos. Entonces ahí está el insumo y por eso es tan importante nunca desengancharnos. Y si lo estamos, nunca es tarde para volver a él. Ni a los 80, ni a los 90, ni a los 40, ni a los 20, ni a los 10. En el momento en que a ti te genere la pregunta, pues ve, es un camino y es una posibilidad que se puede explorar. Y esa es mi propuesta. Maravilloso. Vivi, te cuento una historia ahí y tú decías ahorita, estamos sobre la misma edad más o menos tú y yo. Tú decías ahorita algo muy importante y es que hoy en día los chicos asumimos, ¿no? Porque pues yo cuando era pequeña viví exactamente, cosas, pues no exactamente, pero cosas parecidas. Entonces el tema de no querer estudiar, llevarle a la fuerza a un colegio donde no quería o a una primaria, lloraba, sufrí mucho. Se presenta el bullying porque las inseguridades que uno refleja precisamente empiezan a presentar bullying en este caso o en esta época le decíamos como en Colombia, como dicen vulgarmente, como la montadera de un niño al otro. Ajá. Y mira que si no cortamos con esas cadenas, yo no las corté en aquel momento, yo me independicé, yo no hice el bachillerato, yo lo hice ya casi adulta precisamente por esos miedos que me generaba a mí la escuela. Pero no corté esa cadena y mandé mis hijos al colegio. Al yo mandar mis hijos al colegio, la niña que tú la conoces, ella increíble, súper bien, con todo el mundo, todo perfecta. La típica niña que encaja perfecto en el tema educativo y que no le afecta para nada.
pero resulta que el niño no fue así, todos los niños son iguales. Entonces mi hijo en parte tuvo que vivir 7 años de su vida, 9 años, 7 años de su vida, ese trauma que la mamá había vivido y ese trauma que tú también conoces de cerca. Entonces mira que estamos en pleno siglo XXI y no sé qué más loco. Si que sigamos educando a nuestros hijos en una educación que fue militar desde hace 300 años, que fue para un tema militar que nada tenía que ver con educación, o bueno, y las personas que de pronto no tienen el conocimiento sobre esto pueden consultarlo directamente en Google, ahí nos cuenta la historia del sistema educativo actual, de dónde viene y por qué. Yo lo investigué lamentablemente cuando ya mi hijo tenía 7 años y le había afectado. Digo lamentable en el aspecto de lo que pasó, pero pues fue un momento en que tomé acción y en este momento mi hijo estudia de manera digital y con el apoyo netamente de sus padres, con los profesores que él quiere, no con los que le imponen. Bueno, todo este tipo de cosas. Siento yo que empecé a cortar la cadena en este aspecto, pero qué bonito que nos diéramos cuenta antes, como dices tú, que no vivir del que dirán, de si lo hago, si no lo hago. Si yo no hubiera vivido el que dirán, seguramente lo hubiera hecho antes de que él naciera. Entonces, qué importante preguntarnos esto, oye, ¿por qué el niño llora cuando yo lo llevo al colegio? ¿O por qué el niño me dice que no quiere ir al colegio? Por tantas cosas que esa persona puede estar sintiendo, esa persona, porque pues es un ser humano, así sea chiquito. Claro. Entonces, el tema es que asumimos como papás que así toca porque el vecino y el sistema educativo lo dice. Entonces, qué importante que aprendamos a educar desde el corazón y rompamos con esas cadenas trascendentales que vienen de antiquísimas, donde es más el daño que nos causa, que gracias a Dios yo he sido muy fuerte y lo superé, pero hay gente que queda traumada para toda la vida con problemas que le pasaron en su niñez y ni siquiera estudian, a veces quieren estudiar, pero no siguen precisamente por esos traumas. Entonces, para cerrar, ese sería como mi aporte, mi Vivi, de verdad, súper, súper ese tema y se queda para mucho más. Te paso la Mucho. pantalla, mi Fede. Mucho, está bien. Sí, muy bien, Lili. Solo una cosita, mira, Lili, hay muchas alternativas y pueden haber personas que encajan, como por ejemplo le pasó a tu hija, perfecto, en un sistema de educación tradicional. Y si la persona cree que allí se va a desarrollar plenamente, pues maravilloso, pero también encontramos personas como tu niño que de alguna manera su alma o su manera de ser, pues estaba en busca de otras posibilidades. Entonces tú dijiste algo que es perfecto y es que los papás tengan la capacidad de olfatear ese tipo de cosas y de decir, bueno, él se adaptó, pero tengo otros 3 que no, ¿cuál es lo mejor para él? ¿Cierto? Sin satanizar absolutamente nada. Pues nosotros somos productos, al menos yo soy producto de una educación tradicional, finalmente me adapté al final y soy enamorada de la educación, siento que me encantaría estudiar hasta que mi memoria lúcida me dé y que espero que me acompañe hasta mi último suspiro en esta vida. Entonces, digamos que sin satanizar y teniendo todas las alternativas, al menos sí nos demos la oportunidad de, cuando tengamos hijos, que al menos observemos cuál es su capacidad de adaptación y qué es lo que mejor se adaptaría a él para que precisamente no pasen esas cosas de castrar al otro a través de lo que simplemente hay que hacer porque así lo dice el sistema. No Entonces, confundir, es, perdóname, no gracias. confundir titulación, certificación con educación, que aunque termina la mención no tienen nada que ver. También, por ejemplo. Entonces, es decir, como evaluar todas las posibilidades y encontrar cuál es la mejor para cada una de las personas que se tienen a cargo, si estamos hablando de papá, ¿cierto? Y si estamos hablando en lo personal, pues mejor aún, que tú mismo empieces a explorar hacia cuál es la dinámica y la propuesta que más se adapta a ti, para que no termines aburrido y perdiendo dinero porque no te adaptaste, sino que te sientas pleno estudiando lo que quieres en la manera en cómo lo quieres. Para eso están todas las posibilidades. Ahora sí, mi Fede, no dejamos hablar a Fede. Y bueno, terminemos con lo siguiente. Tú hace un momento hablaste que nosotros estamos en la tercera dimensión. Yo he escuchado que existen otras 2 dimensiones, la cuarta y la quinta. La cuarta está relacionada con el subconsciente y la quinta con el supraconsciente. ¿Cómo funciona eso? Uy, Fede, mira, eso también es como mucho de fondo y de largo, pero te lo voy a resumir en la manera en como yo, Viviana Martínez, en su búsqueda personal, lo ha experimentado y lo ha comprendido. Porque pueden haber muchas teorías, muchas maneras de explicarlo, y no quiero ser susceptible de pronto a que alguien diga, no, pero mira que de la física cuántica es esto, y desde la metafísica es esto, y bueno.
Como yo lo he entendido es que nuestra tercera dimensión es esta, donde nosotros portamos un cuerpo, donde estamos en una tercera dimensión donde somos más mentales, más lógicos, más racionales, y donde digamos que como humanidad nos centramos mucho en el tener. Y cuando quisimos tener tanto, empezó el ansia de poder, empezó no a unirme con el otro para co-crear, sino para yo mirar después cómo lo pongo como a mi función, la ansiedad de poder empezó a enseguecer un montón de cosas. Entonces digamos que la evolución energética, espiritual, como humanidad que se quería lograr en esta tercera dimensión, pues fue muy compleja porque distorsionamos el asunto. Quisimos tener más tierras y quería una, ya queríamos 2 hectáreas, 3 hectáreas, todo el departamento o todo el país, ¿cierto? Como para que me entiendan. Entonces, digamos que empiezan unas personas más evolucionadas con su despertar y demás, a decir que esto tiene que cambiar para que como humanidad realmente podamos evolucionar. Entonces, en el inconsciente, cuando tú dices la cuarta dimensión está relacionada con el inconsciente, es ese despertar que sentimos algunos, porque yo me quiero incluir ahí, de decir, esta vida sí será que solo veo anochecer y solo veo amanecer, y es ese ciclo tan monótono. No, yo creo que hay algo más que yo no me he dado la tarea de comprender. Entonces, digamos que cuando tú te preguntas, el inconsciente se desestabiliza y empieza a decir, vea, yo tengo para decir esto, imagínese que a usted le pasó esto y usted no ha solucionado esto y usted esto y usted esto, pero no desde la tiranía, sino desde el amor, ¿sí? Como ese despertar de decir, ¿por qué no miras la vida de otra manera? Me estoy leyendo un libro que se los recomiendo, que es de Anita Mujari y se llama Morir para ser yo. Es hermoso, como lo quieran escuchar, si audiolibro lo quieran leer. Y resulta que ella da un ejemplo que a mí me impactó, y es que ella decía, cuando yo estaba en mi momento de la tercera dimensión mental, solo físico, donde yo no veía más opciones, era como si yo estuviese en un gran espacio con una linterna, y esa linternita pues era pequeñita y solamente me alumbraba donde yo dirigía la mirada, pero desconocía todo el universo que había a mi alrededor porque no lo veía o no quería verlo. Entonces digamos que esa linternita donde yo apunto es la dimensión 3D, donde estamos. Una mirada más limitada, una mirada que le queremos rendir a un sistema, o un sistema quiere que le rindamos solo a él, que no le interesa que pensemos mucho, ¿cierto? Sino que más bien hagamos caso, que no indaguemos demasiado, que no seamos tan propositivos, que no seamos tanto nosotros, sino que seamos más como una copia del otro, ¿cierto? Para poder ser contenidos por unos tantos. Bueno, digamos que eso es lo que es mi experiencia. Cuando tú decides empezar a poner esa linterna en varias posiciones y en varias direcciones, es tu inconsciente diciendo, ay, es que hay otra manera, hay otras posibilidades. Ahí está, más o menos cuarta dimensión. ¿Qué se dice? Que la cuarta dimensión no va a ser vivida tan en su apogeo porque la quinta dimensión está ya. De hecho, ya hicimos un cambio de era, veníamos de un cambio de la era de Piscis. La era de Piscis se relaciona de esa manera, ansias de poder, venga yo sostengo, venga yo cómo hago para esclavizar al otro, no es la esclavitud que nos cuentan en los libros de historia con grilletes y demás, sino que es otro tipo de esclavitud, ¿cierto? Que es un sistema donde tú tienes que ir a trabajar 8 horas diarias, porque entonces te tienes que casar, porque entonces esto, lo otro, porque tienes que rendirle, porque si no, no hay dinero, porque usted cómo va a decir lo que piensa, no, porque entonces se va a echar de enemigo al jefe. Bueno, en fin, entonces digamos que en esta quinta dimensión hay muchísimas personas despertando, queriendo no irse en contra del sistema, sino mostrando que hay otra manera de vibrar, que hay otra manera de co-crear con el otro, no desde la envidia, no desde la competitividad malsana, sino desde el volver a ser comunidad, como lo fueron nuestros ancestros, nuestros indígenas. Ahí es cuando de alguna manera se rescata toda esa sabiduría ancestral, de volver a vibrar con los ciclos de la luna, del sol, de entender que la divinidad habita en cada uno de nosotros y no es un Dios castigador que está ahí esperando a que usted llegue al cielo, a ver usted qué también se portó, a ver si lo dejan entrar. Entonces, es una revolución, pero una revolución del amor y de la luz. No nos interesa ni señalar, no interesa ni buscar culpables, porque
cuando uno está de este lado, uno se hace responsable de lo que tú has vivido, de lo que tú has hecho con tu vida y de que todo ha sido por tu libre albedrío, que gracias a Dios estamos dotados de él. Entonces, digamos, Fede, que esa supraconciencia de la que tú hablas es cuando tú sabes que la divinidad está en ti y que cuando tú actúas a través del amor, estás vibrando en ese tejido de la luz y de la posibilidad de renacer a otra manera de vivir el mundo que no sea bajo el flagelo de unos pocos, sino que todos podamos construir ese mundo que en algún momento y que todos desde nuestra alma con seguridad en algún momento hemos ensoñado. Entonces, digamos que ahí está muy resumido y muy, como lo digo, mi manera de experimentarlo, trayendo y tratando también de asimilar tanta información que tengo en la cabeza, como yo te lo podría resumir a través de la experiencia de Viviana Martínez. Vivi toca un tema muy importante de la víctima, de hacernos responsables y no hacernos víctimas, y Fede también te lo comparto, y es algo muy chistoso, es una anécdota chiquitica que me hiciste recordar ahora, y es que cuando nos ponemos desde el papel de víctimas, toda la vida ha sido un fracaso muchas veces por culpa de otros. Claro. Y siempre nos dan lo que tienen, o sea, nuestros padres y nuestros abuelos nos dieron lo mejor que ellos tenían desde su corazón, no tenían más en su momento, era su momento. Mira que algo muy curioso que a mí me pasó es que a los 6 años más o menos, yo me acuerdo que yo miraba la luna y yo le decía a mi mamá, en el campo se ve espectacular, y yo le preguntaba a mi mamá y a mi papá por qué la luna estaba allá. Pues claro, era una zona rural, no habían acceso viales ni nada, eran caminos de herradura y todo, pues no habían libros, no habían bibliotecas como es en las ciudades hoy en día. Entonces, y no estoy hablando que tenga 100 años, eso fue hace 35, 36 años que va a cumplir. Entonces, imagínate que yo le preguntaba a ellos que por qué la luna estaba allá. Y pues una niña normalmente no hace ese tipo de preguntas. Entonces mis papás, pues obviamente ellos tampoco habían tenido educación formal, pues ellos me decían, pues porque Dios la puso allá. Y yo todo el tiempo, pero ¿por qué la puso allá? Y no, pues hasta ahí llegó la comunicación. O sea, yo tenía dos opciones. O hoy en día le seguía repitiendo a mis hijos lo mismo, o apenas salí a los 14, yo lo primero que hice fue empezar a buscar revistas en algún lado donde yo veía la luna. Ay, para mí era un trauma no saber por qué la luna estaba ya flotando. O sea, yo no Hermoso. entendía eso. Hermoso, Y mira hermoso. que vivo la misma situación cuando nacen mis hijos. El niño nace con la misma idea de preguntar por qué la luna, por qué las estrellas, por qué las constelaciones. Él ya venía un poquito más avanzado. Yo tampoco tenía el dinero ni la educación. Aún seguía sin tener el conocimiento claro todavía de cuando yo era niña. Y ahí fue donde decidí comprar una famosa enciclopedia con el único dinero que yo tenía y empecé a mostrarles a mis hijos el mundo. Ahí venía de todos los países, venía de las constelaciones y de todo. Y hay la forma, mira que no es victimizarnos de porque a mí no me dijeron y porque yo nací acá, no me contestaron y me cerraron, no, o sea, la que me cerraba o no era yo y la que le abre las posibilidades somos nosotros mismos a las generaciones pues que vienen, ¿no? Así es. Y tu papá no estaba equivocado, ¿cierto? Fue el mismo Sí, universo el que la puso ahí, claro, la y fue lo divinidad, que a él le Dios. contaron. Dios puso Exacto. todo ahí, ahí no hay Nada, y yo creería que para esa pregunta, que aparentemente puede ser como que, bueno, no, pues no hay respuesta, es fundamental. ¿Por qué? Porque te estás preguntando por lo que coexiste contigo y que te rige además, porque la luna rige el femenino, nos rige a nosotros porque rige nuestro cuerpo emocional y bueno, ya también sería como otro tema, pero digamos que esa pregunta es trascendental a lo que somos cuando nos conectamos con todo, Lili. Cuando no vemos una maravilla como es la luna, porque para mí yo también soy una lunática empedernida, literal, pero digamos que es cuando nos conectamos, cuando identificamos que hay algo que también nos está hablando del porqué de nuestra existencia y nos conecta con ese aquí, esa ahora y esa pregunta trascendental de todo tiene un todos los sentido, seres o sea, humanos. no es Claro, porque sí. quién soy y para dónde vamos y qué es lo que hay a mi alrededor. Entonces, digamos que tu papá en su momento, pues, y te dio la respuesta, como decir, correcta. Y ya después, si uno se quiere ir a la astrología y si se quiere ir a la física y demás, pues encontrará otras. Pero está ahí mágicamente, se sostiene ahí mágicamente y tiene una magia impresionante que después podríamos hablar un poco de la magia lunar, que es bien bonita para aquellos que de pronto puedan conectar con ellos. Es más un tema femenino, Fede, pero con seguridad, sabiendo de eso, también vas a poder comprender un montón No, de cosas. Fede acá en Santa Marta también sale a ver la luna, ¿cierto, Fede? Claro, no, es A que pedirle luz. ella yo creo que a nadie, nadie dice no me gusta la luna, pues quizás no habrán unos que se queden ahí como yo, que me pongo silla para que no me duele el cuello y poder quedar mirándola,
pero digamos que no he conocido nunca a nadie que diga que fea la luna, ¿cierto? O no me conecta. Entonces, bueno, hay muchas cosas para aprender y muchas cosas para hablar y que después nos podemos regalar los espacios para hacerlo. Bueno, Baby, regálanos tus redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como @un encuentro con tu psique, que es como la marca que he creado. Mi hijo o mi hija, tiene femenino y masculino ambos, pero digamos que ese es el lugar donde condenso la parte holística, ¿sí? Obviamente acompañado con la parte psicológica tradicional para quien no conecte. Por eso muy respetuosamente digo, soy como un abanico de posibilidades porque entiendo que no todo el mundo está preparado para recibir a través de una situación difícil, que yo le proponga una lectura de un registro akáshico o que le proponga limpiar los chakras a nivel energético o que le proponga una infusión a través de la herbolaria, ¿cierto? Entonces, digamos que para quien conecte con eso, yo tengo algo muy bonito y es conversaciones para el alma, que pronto van a empezar a saber más de ello. Entonces mira, tú puedes ir a tener una conversación para el alma con Vivi, porque es que a veces dicen, vaya y busque una psicóloga. Y no, pero yo no quiero ir donde una psicóloga, yo no estoy loco, yo no estoy loca. Son carencias y que tenemos me están mandando donde la psicóloga porque me estoy portando mal. Y no es eso. Digamos que lo que me gustaría es acercar estos espacios donde la gente que sabe que necesita un espacio, pues que vaya y se converse con Viviana Martínez un rato y ya, y quien conecte solamente desde lo tradicional, estaré solamente en esa línea, y quien conecte en la parte holística, pues puede ser que pueda haber una lectura de un oráculo angelical, o puede ser que hagamos un rato de terapia con el péndulo y demás. Entonces, allá en un encuentro con tu psique está toda esa búsqueda y toda esa vivencia también que he tenido para poder ofrendarla con amor y desde el saber cómo se vive y cómo se siente. Y Vivi Martínez MP21 es donde canalizo de alguna manera ya lo más tradicional a través de la psicología. Pero digamos que como no nos fragmentamos, allí estoy con todo el amor para recibirlos, para que me pregunten, me pueden contactar sin ningún compromiso, qué haces, cómo puedo acceder y demás, que estamos para acompañar por sobre todas las cosas. Y en YouTube estoy como Vivi Martínez y por allá hay meditaciones, hay videos cortos de temas desde la psicología, hay unas lecturas angelicales que hago para cada signo cada 15 días. Entonces, digamos que estoy ahí nutriendo de un contenido también holístico para las personas que conecten, pues vayan y miren y puedan determinar qué quieren ver de Viviana Martínez, si la psicóloga tradicional o si la parte holística que finalmente viene siendo una, que es este personaje que ven aquí el día de hoy. Fantástico. De verdad que uno, para cuadrar otra entrevista y que sigamos hablando, porque este tema es muy amplio. Muchísimo, muchísimo. Sí, ya este tema, a Liliana supongo que también, es un tema Me encanta. donde uno trata sus caras mentales, un poco de cosas, sus creencias empoderantes. Maravilloso. Vivi, muchas gracias. A ustedes, con todo el amor, muchas gracias. Gracias, mi Vivi. Muchas Gracias, gracias a gracias, vos. gracias. Fede, si quieres recordarnos tú también tus redes sociales, tu emprendimiento y comparto el mío para las personas que de pronto están viendo ya al finalizar esta transmisión. Bueno, en Instagram me consiguen como @Federico Rico Poveda, en YouTube como Federico Rico Poveda Temperamental. Y ahí estoy colocando unos videos de cómo los libros que me he leído en los años, que antes no leía, me han transformado a mí en la vida. Hay una historia, una carta que yo envié a mi yo de 1988, ahí está en ese canal, es un video muy chévere y yo creo que a partir de la otra semana voy a empezar a subir unas historias personales, espero que les guste y les sorprenda. Adelante. Gracias, Fede. Maravilloso. Nos transformas con toda esa información. Tú sabes que soy tu fan número 1. Desde que conocí a Fede y en él, ya te quedó el segundo lugar, mi vida. Bueno, no importa, pero aquí vamos. Mentiras. Desde que conocí a Fede me enseñó algo muy importante antes de que la palabra resiliencia se volviera tan de moda, porque no había llegado la cuarentena. Fede, hay algo que tiene este hombre y es eso precisamente, esa capacidad de resiliencia y además ese contenido que él tiene acá, que es impresionante, ese disco duro,
repleto de información, no solamente de los libros, sino de todas las experiencias y esa mentalidad que él tiene. Entonces, realmente los invito a que vayan a su canal, al igual que tú, Vivi, que sabes que admiro y amo tu trabajo. Como te decía, desde los 6 años me vivo preguntando todo el por qué. Entonces, ya pronto también ven el canal de mi hijo, que él sí lo desplegó. Él ya no cree que solo está ahí, sino tiene hasta las medidas de aquí a la luna. Entonces, Wow. él ya fue la generación que mejoró el tema en ese aspecto. Claro, claro. Me encuentran a mí en redes sociales en Instagram como @LiliCastilloOficial. En Facebook voy a estar compartiendo este enlace también precisamente, Lili Castillo Ortiz. Y en YouTube estoy como Lili Castillo, Hábitos para Emprendedores. Hábitos para Emprendedores se relaciona con lo que yo realizo, precisamente los hábitos de descubrirnos, eliminarnos creencias limitantes y luego sí crear redes sociales con propósito. Maravilloso. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, yo también invito desde un encuentro con tu psique y las personas que en algún momento vean este compartir de 3 emprendedores, soñadores, pero seguros de que estamos trabajando a través de lo que dicta nuestro corazón y nuestra alma, a que se unan y que si quieren estar en este espacio, pues también que nos escriban y poder empezar a hacer esa red de co-creación maravillosa que puede ser nuestros emprendimientos y que no lo duden, saquen su voz al mundo porque no tienen nada que perder, todo suma. Así que serán súper bienvenidos quienes se quieran unir a la propuesta. Fede y Lili, maravillosos, hermosos. Gracias, gracias, gracias. A ti, Vivi, recuérdenos el libro que nos mencionaste hace un momento. Sí. Morir para ser yo, de Anita Mujari. Es una hindú. Súper. Para que lo busquen. Se escucha genial. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Sigan a este par de mujeres que son de verdad extraordinarias en todo sentido. Dios los bendiga. Gracias. Namaste. Éxito.